Buenas tardes. El día de hoy vengo a presentar el resumen del capítulo 1 del libro de Mecánica de Fluidos del autor de Robert Mott, sexta edición. El capítulo 1 se titula La naturaleza de los fluidos y el estudio de su mecánica. Este capítulo introduce conceptos fundamentales para comprender el comportamiento de los fluidos y establece las bases para el estudio de la mecánica de fluidos. El fluido puede ser líquido o gaseoso. Es importante comprender y analizar el comportamiento de los fluidos cuando fluyen a través de tuberías circulares o conductos de otras formas. Se considera que la energía de fluidos, según la velocidad de elevación y presión, tomar en cuenta las pérdidas ganancias de energía mientras el fluido pasa a través de los componentes de un sistema de flujo de fluidos que permita el análisis de rendimiento de dicho sistema. Además, se discute las propiedades físicas de los fluidos, como la densidad, la viscosidad, la tensión superficial, cómo estas propiedades influyen en el movimiento de las fuerzas dentro de un sistema de fluidos. El libro presenta valores de tensión superficiales del agua, diferentes temperaturas, lo que es crucial para entender fenómenos como la capabilidad de la formación de gases. Bueno, es importante saber las siguientes definiciones. Presión. Se define como la fuerza ejercida por la unidad de área en el concepto fundamental en la mecánica de fluidos, ya que influye en el comportamiento de los fluidos en reposo y en movimiento. Masa y peso. Se discuten diferentes diferencias entre masa, cantidad de materia, peso, fuerza gravitacional sobre la masa. Este concepto son cruciales para entender cómo los fluidos interactúan en su entorno. Temperatura. Se menciona su importancia en la caracterización de los fluidos, ya que afecta la densidad, viscosidad, lo que a su vez influye en el flujo de comportamiento de fluidos. Estas tres definiciones son muy importantes en la mecánica de fluidos y más que todo en los fluidos. Cuando vayamos a hacer cálculos, tenemos que tener en cuenta la presión, una masa y un peso, y la temperatura. Si ese gas se encuentra a muy alta temperatura, muy baja, ¿cómo será el funcionamiento o cómo será su desplazamiento dentro de una tubería? En esto encontramos, o en el libro de Robert Mott, sexta edición, encontré dos tablas en su capítulo 1. Me parecieron muy importantes. ¿Por qué? Porque habla de las cantidades, definiciones, unidades estándar del SI, otras unidades manejadas con frecuencia. ¿Por qué? Longitud, ¿sí? La podemos manejar en metros. En otras unidades las podemos manejar en milímetros, kilómetros, ¿sí? Entonces son muy importantes tener en cuenta esto, porque con esto, pues, para anotar las unidades en que vayamos a hacer los cálculos de nuestro fluido. En Estados Unidos cambia una parte, porque la longitud se mide en pies, pulgadas y millas. Los análisis requeridos en la mecánica de fluidos involucra la manipulación algebraica de varios términos. Es frecuente que las ecuaciones sean complejas y es importante en extremo los resultados sean correctos en cuanto a sus dimensiones, es decir, deben expresarse en unidades apropiadas. En efecto, si las unidades en una ecuación son conscientes, la respuesta tendrá un valor numérico erróneo. Un procedimiento directo y sencillo denominado cancelación de unidades garantiza que en cualquier cálculo encontremos las unidades apropiadas, no solo en la mecánica de fluidos, sino virtualmente en todo trabajo técnico que se lleva a cabo. Es importante el procedimiento, muy importante realizarlo y que nos queden muy bien expresadas las unidades, ¿sí? Porque debido a esto podemos tener un fallo en el cálculo si lo expresamos mal. Esta imagen me pareció muy interesante, es ponerla en el resumen. ¿Por qué? Es la dirección de la presión del fluido sobre las fronteras. ¿Qué quiere decir esto? El fluido ejerce una presión, puede ser en un ducto de una estufa, va a ejercer presión en todos sus lados. En una tubería va a ejercer presión en la manera circular, como se ve en la imagen. Intercambiador de calor, un tubo dentro de un tubo, ¿sí? Ese tubo que está interno va a tener la mayor presión debido al líquido, la fuerza. En un depósito también va a ejercer fuerza en todos sus cuatro lados. En una alberca, igualmente sus cuatro lados. Pero si vemos en una presa,
va a ejercer presión en este ángulo, en la parte de abajo y la parte de arriba, y un cilindro de flujo de potencia. Esta imagen es muy importante porque por esto podemos hacer un diagrama y entender mucho mejor nuestros cálculos. Se enfatiza la revelación de la mecánica de fluidos en diversas aplicaciones de ingeniería, como el diseño de sistemas hidráulicos, aerodinámica en procesos químicos, destacando cómo el entendimiento de estos conceptos es esencial para resolver problemas prácticos en la ingeniería. Hay que entender densidad, definición, masa por unidad de volumen. Tenemos la fórmula. Esas fórmulas son importantes. Peso específico, peso por unidad de volumen, fórmulas, en las unidades que se expresan. Gravedad específica, en relación entre la densidad del fluido, el agua, a 4 grados, tenemos nuestra fórmula y la viscosidad. Hay que tener en cuenta, igual que las definiciones anteriores, este proceso, las fórmulas en las unidades que nos vamos a expresar. Mott destaca la importancia de esta disciplina en la ingeniería, con aplicaciones en sistemas de tuberías, diseños de aeronaves, turbinas, sistemas hidráulicos y más. También introduce conceptos fundamentales como la viscosidad, densidad y presión, que serán desarrollados en capítulos posteriores. La mecánica de fluidos es una rama de la física aplicada que estudia el comportamiento de los fluidos, líquidos y gases, en reposo y en movimiento. Este campo combina conceptos en la estadística dinámica para analizar cómo interactuar en los fluidos en su entorno. La diferencia de los sólidos y fluidos no tiene forma fija y se deforma continuamente bajo las acciones de una fuerza, por pequeña que sea. Esta disciplina es esencial para los ingenieros porque permite diseñar y analizar sistemas en los que intervienen fluidos como ductos, bombas, ventiladores, aviones, barcos y sistemas hidráulicos. Este capítulo me pareció muy interesante, debido a que la mecánica de fluidos es muy vital para nosotros. ¿Por qué? Porque con esa mecánica de fluidos podemos diseñar una red sanitaria, una red de agua, para una construcción de una presa, para la construcción de un edificio, qué tipo de bomba necesitamos, cómo hacer la capacidad. Esta mecánica es muy importante en nuestra carrera. Muchas gracias.